El siglo XIX fue una época muy agitada. Una vez conseguida la independencia, en 1821 se constituye la República de Colombia, que luego sería conocida como la Gran Colombia. En 1831, ya sin Venezuela y Ecuador, el territorio nacional pasa a llamarse República de la Nueva Granada. Los nuevos ciudadanos y políticos que están al mando se enfrentan por imponer sus ideas de nación, como en la Guerra Civil de 1839 al 42. Ya marca un patrón en el que algunos sectores querían mantener los valores y principios de la sociedad del antiguo régimen, mientras que otros sectores estaban más alineados con las tendencias liberales que había en esta época. En 1848 se crea oficialmente el Partido Liberal Colombiano y en 1849 el Partido Conservador, en cuya fundación participó Mariano Ospina Rodríguez, uno de los personajes importantes en esta historia. El liberalismo dio un gran golpe político. El presidente José Hilario López abolió la esclavitud en 1851 y también impulsó en 1853 la creación de una nueva constitución, con características más liberales de lo que jamás se había visto, pues entre otras cosas instituyó el voto popular directo. En 1854 el general José María Melo intenta un golpe de estado, pero es derrotado. Luego se designa al conservador Manuel María Mayarino como presidente de la República. Posteriormente, Mariano Ospina Rodríguez es elegido como presidente por voto popular el 20 de julio de 1857. Superó al candidato liberal Manuel Murillo Toro y al general Tomás Cipriano de Mosquera. El conservatismo, ahora con mayor simpatía popular, impulsó una nueva constitución en 1858 y con ella el país se conforma como la Confederación Granadina. El Congreso en 1859 expidió la Ley de Elecciones, que establecía mayor poder sobre las elecciones en los estados federales, y otras leyes que aumentaban la vigilancia del gobierno central, afectando la autonomía de las provincias. En Magdalena, Santander y Bolívar se eligieron gobiernos liberales. En el caso de Santander se limitó la participación política de los conservadores, quienes se alzaron en armas contra el gobierno del estado. Mientras tanto, en el Cauca, el inspector militar designado por el gobierno central se levantó en contra del gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera. El gobierno central se preparó para la guerra, apoyado por los estados de Cundinamarca y de Boyacá. Para responder desde el Cauca, el general Tomás Cipriano de Mosquera se alió con su otrora enemigo José María Obando. El 8 de mayo de 1860, Mosquera declaró la rebelión, atacando el norte del Cauca y el estado de Antioquia. Ospina respondió haciendo de Manizales un fuerte militar, mientras que viajó a Santander a continuar la campaña en contra del gobierno federal. Designó a Pedro Alcántara Herrán, quien penetró Santander por el departamento de Boyacá, y el 20 de julio arribó a San Gil. Allí ocurrió la batalla del Oratorio, donde capturó a más de 300 hombres del estado de Santander. Luego el presidente Ospina designó a un nuevo presidente del estado de Santander. El general Juan José Nieto lideró las tropas de Bolívar y Magdalena. Sin embargo, eran pequeñas comparadas con las del Cauca. Mosquera, el 28 de agosto, atacó Manizales con 3.500 hombres y 5 piezas de artillería. La ciudad estaba defendida por 2.500 soldados de la tercera división y reforzada por tropas de Antioquia. Las tropas oficiales del estado central atacaron La Plata Huila, comandadas por Joaquín París. Mientras tanto, las tropas de Mosquera cruzaron el Magdalena por Ambalema, Tolima, y ocuparon varios sitios del margen del río. Mosquera entonces dirigió sus tropas hacia la sabana de Bogotá por el occidente, el 19 de abril de 1861. Las tropas del gobierno central fueron movidas hacia Subachoque, donde estaban las tropas caucanas. El 25 de abril se inició la batalla en medio de la lluvia, que dejaría más de 1.000 muertos y heridos. La batalla duró todo un día y toda una noche. Mosquera pidió una tregua de 3 días, pero reanudó la batalla por el norte al unirse con fuerzas venidas del Cocuy al mando del general Santos Gutiérrez. El 29 de abril, el gobierno central emboscaron al sitio de Puente de Tierra,
en la vereda del Rosal del municipio de Subachoque, en donde fue abatido el general José María Obando. Los ejércitos de Mosquera y Santos Gutiérrez finalmente rodearon la sabana de Bogotá. El general Espina, a cargo de gran parte del ejército oficialista, tuvo que acuartelarse en la hacienda del Chicó, mientras que los efectivos de Mosquera estaban organizados en la hacienda Santa Bárbara. El 4 de junio Mosquera hostiga el campamento del gobierno con una caballería. El martes 13, Tomás Cipriano de Mosquera sitúa todas sus tropas en posición de combate, y por su parte, el ejército oficialista desde el Chicó también se prepara. En la tarde se dio el combate. Las bajas en el bando gobernista fueron mayores: 105 soldados muertos, 94 soldados y 6 oficiales presos, 200 soldados y 6 oficiales heridos. Los rebeldes en cambio tuvieron 54 muertos y 130 heridos. Finalmente, el 15 de junio, los rebeldes se toman el puente de Suba, el 16 se toman la hacienda del Chicó y el 17 llegan a Chapinero. Mosquera tomó Bogotá y ofreció el indulto al bando contrario, con excepción de los asesinos del general Obando. También fue persuadido de no fusilar a Mariano Ospina Rodríguez, quien había sido interceptado en medio de su huida hacia Antioquia. Mosquera inició un gobierno provisional, en el cual, entre otras cosas, hizo la expulsión de los jesuitas y aprobó la desamortización de bienes eclesiásticos. Los enfrentamientos en el Cauca continuaron un poco más. Julio Arboleda ocupó Popayán, sin embargo sus tropas fueron derrotadas. Pero en Santander, las tropas guerrilleras conservadoras todavía estaban en funcionamiento y amenazaban la seguridad de Bogotá. En 1862, el general Canal logró pasar el cerco que tenía en Boyacá y finalmente se enfrentó con Mosquera, quien se desplazó desde Facatativá hasta el puente de Boyacá. Allí, el presidente Mosquera fue derrotado. Canal llegó a Bogotá y enfrentó al gobierno en el convento de San Agustín. Sin embargo, Mosquera restableció fuerzas y corrió hacia Bogotá. El general Canal finalmente se retiró del convento de San Agustín antes de enfrentarse a Mosquera. Otro frente importante fue en cercanías de Cartago, en el sitio de Santa Bárbara, donde ocurrió una de las batallas más importantes de esta guerra. Las fuerzas antioqueñas, al mando de Rafael Giraldo, se enfrentaron a las tropas del gobierno provisional de Mosquera, dirigidas por el general Santos Gutiérrez. El 18 de septiembre de 1861 se iniciaron los fuegos, y al final el comandante Giraldo perdió a más de 800 combatientes entre muertos, heridos y prisioneros. Finalmente se firmó un pacto en el cual el gobernador del estado de Antioquia se atenía al mando de los Estados Unidos de Colombia, mientras que el gobierno central se comprometió a no entrar en el territorio del estado antioqueño con las fuerzas militares. Una vez conseguida la victoria de esta, la única rebelión triunfante en la historia de Colombia, se convocó una convención constitucional en Río Negro, Antioquia, cuyo fruto sería la Constitución de 1863, un modelo en defensa del liberalismo y las libertades personales, que también defendía la autonomía de los estados. Se creó una fuerza militar federal que establecería el orden en la unión de los estados. En esta convención se retomó el nombre de Colombia. Finalmente, en la Confederación de los Estados Unidos de Colombia, el ala más radical del liberalismo fue tomando poder incluso por encima del propio Mosquera, dando inicio a un importante periodo de la historia colombiana, conocido como el Olimpo Radical. Un periodo que se extendió hasta 1886, cuando inició la llamada Época de la Regeneración.